Entonces acá lo que hemos hecho es particionar el intervalo desde A hasta B en n intervalos, de paso h. El tamaño de cada intervalo es de h. X1 es el A y el X sub n más 1 sería el B. En cada intervalo hay una distancia de h. Vamos a aplicar la fórmula de Simpson 1/3, que es esta, para un solo intervalo, desde A hasta B. Esta es la fórmula. Para cualquier intervalo cuyos extremos son desde A hasta B, esta es la fórmula. Lo vamos a aplicar en cada intervalo. Es decir, en el intervalo I1, es como si fuera el A, el X1 y el B, X2, usando la formulita, tendríamos esta expresión, donde como cada intervalo vale h, x2 menos x1 es h, obviamente. En el siguiente intervalo sería x3 menos x2, pero también vale h sexto. Aplicando la formulita, podemos observar que en el intervalo n, que es el último, sería h sexto, y tomaría los dos últimos puntos o nodos, xn más 1 y su punto medio, que tendríamos acá. Bien, entonces sumando todas esas subintegrales para que nos dé la integral total, sacando factor común h sextos, nos queda esta forma. ¿Listo? Donde el f de x sub 1 no se repite, está solo. El f de x sub n más 1 también está solo. Pero ¿quién hace dos veces? Cada extremo, porque en este caso el x sub 2 va a ser de final del primer intervalo y de inicio del otro intervalo. Y así todos, hasta el x sub n. Por eso que sumamos dos veces la suma desde f de x sub 2 más f de x sub 3 más f de x sub n. Ahora, los puntos medios se van a sumar, todos ellos son diferentes. 4f de x sub m en el primer intervalo, m sub 1 le hemos puesto, f de x sub m en el intervalo 2 y así sucesivamente hasta el intervalo n. Todos por 4, sacándole factor común. Una sumatoria también acá. Y el último es la función evaluada en el punto x sub n más 1 que no se repite. Entonces, ¿cómo programamos esto? Bueno, vamos a tener que hacer dos sumatorias. Pero hay que recordar que cada punto, si nosotros tenemos h, el tamaño de paso, cada punto x sub i se calcula con esta fórmula. Lo hemos visto ya en la regla del trapecio. El x sub i es el x sub 1 más i menos 1h. Por ejemplo, el x sub 2 sería x sub 1 más h. El x sub 3 sería x sub 1 más 2h y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos realizar, en un for, podemos obtener todos los valores x1, x2, x3, xn más 1. Entonces, el for iría desde 2, desde el segundo punto hasta n, a x sub n que queremos conocer. Ahora, y podría obtener todos los puntos que están acá, los tendría que sumar y multiplicar por 2, y no habría problemas en este aspecto. Ahora, ¿cómo obtengo los puntos medios? Acá se hizo de manera particular cuando hay dos intervalos nada más, es decir, tres nodos, x1, x2 y x3. El punto medio sería x1 más h medios, porque si todo este intervalo vale h, traslado h medios al x1 y justo estoy en la mitad. Y el otro punto medio sería, si yo observo esta distancia que he puesto de rojito, es el mismo h, porque a una distancia de h se va a encontrar el otro punto medio del otro intervalo, que sería x1 más h medios más el h. Y así sucesivamente. El punto medio del cuarto intervalo sería x1 más h medios más h, y así nos está saliendo. El punto medio en el primer intervalo es x1 más h medios, que para darle una recurrencia le estoy poniendo x1 más 2 menos 1 medios por h. El punto medio en el segundo intervalo sería x1 más 3 medios de h, porque h medios más h es 3 medios de h. Sería x1 más 4 menos 1 medios de h. Y el x sub m más 3, por la misma situación, sería x1 más 5 medios de h, que es 6 menos 1h. Finalmente ya tengo una fórmula para el punto medio en cualquier intervalo i, que sería x1 más 2i menos 1 medios sobre h, porque acá arriba siempre van los impares. Entonces ya tenemos todo para hacer nuestra formulación en nuestro código en MATLAB. Para programarlo tendríamos que poner, para empezar vamos a trabajar con el comando function. Entonces vamos a poner el nombre del programa, podría ser sim3, vamos a ponerlo así, que significa un tercio. Variables de entrada, a,
B, la función y el número de intervalos en el cual voy a particionar el intervalo total. ¿Listo? Entonces, como nosotros podemos observar que los extremos, x1 y x sub n más 1 van a ser fijos, vamos a llamarle P y Q a estos valores. Entonces, primero calculemos esas imágenes. O podríamos calcular el H también. No, hay un orden respectivo, ¿no? Calculemos el valor de P y Q. Entonces, nosotros sabemos que el X, cuando toma el valor de A, quiero calcular el f de x sub 1, porque el x sub 1 es el A. ¿Y por qué lo almaceno en X? Recuerden que si voy a usar el comando eval, siempre evalúa en el valor que toma el X. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Acá estoy calculando f de A o f de x1, que es lo mismo. Ahora, actualizo el X vale el otro extremo, el B, que es el x sub n más 1. Y acá vamos a calcular su imagen, que lo vamos a llamar Q. Q es igual a eval de f. Punto y coma, simplemente para que no se visualicen estos resultados. Entonces, ya que tenemos eso, ya conocí estos dos puntos. Para los elementos que están internos sí tengo que hacer mediante un bucle. En este caso voy a trabajar con el for debido a que hay una sumatoria, ¿verdad? Y va a depender de n, que es la cantidad de términos que yo ingrese. Entonces vamos haciendo acá esta suma. Pero para hacer esta suma, tengo que calcular los puntos x sub 2, x sub 3, x sub n. Entonces lo que voy a hacer es un for acá. Un for, que sería i igual a 2 hasta n, ¿verdad? Y voy calculando los puntos. Lo voy llamando x, estimados estudiantes, porque ya saben que ya, más allá de ponerle x2, x3, xy, si lo llamo x, cuando el i toma la posición 2, automáticamente este es el x2, y así sucesivamente. X es igual, por lo que hemos puesto acá arriba, el x sub i es x1 más i menos 1h, pero el x sub 1 es a, entonces nosotros lo vamos a poner acá, a más i menos 1 multiplicado por h, asterisco. Pongo punto y coma y calculo sus imágenes. Su imagen lo voy a calcular en y. Eval o ival de la función. Entonces, cuando en la posición i igual a 2, calculo el x sub 2 y acá su imagen, el f de x sub 2. Y así sucesivamente. Puedo aprovechar y hacer la suma, ¿no? Entonces, para hacer la suma, vamos a ponerlo S1, porque algo me dice que voy a necesitar dos sumas. S1 igual a 0, punto y coma, y adentro la suma sería S1 es igual a S1 más Y. ¿Listo? S1 más Y. ¿Esto debido a qué? Que el primer S1 va a ser el 0 más f de x sub 2, porque en y2 empieza, ¿no? O sea, sería el S1 f de x sub 2. Para la siguiente iteración, el S sub 1 va a ser el f de x sub 2 más el f de x sub 3 y así sucesivamente hasta completar las n iteraciones, ¿no? Recordar que a esto de acá le estamos llamando S1. Ahora, no sé si puedo realizar la otra suma en el mismo for. A Sí, ver, vamos profesor. a, Sí se vamos a puede. preguntarnos si podríamos hacerlo en el mismo for. Esto sería S2. Para empezar, el recorrido va desde 1 hasta n y acá va desde 2 hasta n. Entonces, Sí, este tiene un recorrido más. Por lo tanto, si yo quisiera ponerlo en el mismo for para realizar menos operaciones, tendría que hacer un ajuste. De repente dejarlo de lado el f de x, el primer punto medio lo podría calcular afuera, ¿no? Esa es una buena opción. Pero si no quiero hacer eso, una buena salida es lo que voy a hacer ahorita, por cuestiones
rápidas nada más, vale mencionar que sí podría empezar a calcularlo desde el x sub m más 2, porque estos puntos de acá se calculan de la siguiente forma, ¿no? Cada x sub m sub i es x1 más 2i menos 1 sobre 2h, ¿no? Y empezamos desde el 1 a calcular el punto medio en cada intervalo. Entonces acá, si quiero usar esto mismo, lo podría calcular afuera, el primero, y los demás sí podría hacer uso de este bucle. Lo hacemos así mejor y se reducen muchas operaciones, ¿no? O lo hacemos con otro for. Hay que hacerlo con otro for y luego comparamos, ¿les parece? Si lo voy a hacer con otro for, entonces debo cerrar este for. Cerramos este for y vamos a calcular S2. Esto de acá, lo que voy a hacer al lado derecho, sería la continuación, ¿no? O lo voy a poner acá, o mejor abajo, para que no se confunda. Empezaríamos el otro for. El otro for sería desde i igual 1 hasta n, y tendríamos que poner S2 igual a 0 afuera, ¿verdad? Sí, pero vamos a tener que calcular, en este caso, los puntos medios. Y los puntos medios los tenemos acá, diseñados ya listos, que son de esta forma. 2i menos 1 por h sobre 2, ¿verdad? Y x sub 1, que es el a. Entonces acá tendríamos que el x va a ser igual a más 2i menos 1 sobre 2 por h. Y calculo el y, que sería, y la suma acá, ¿verdad? Punto y coma. La suma que sería S2 sería igual a S2 más y. Entonces ya está culminando nuestro programa. Finalmente, ¿qué hacemos? Calculamos la fórmula. La fórmula es esta. Nos dice h sextos p más 2s1 más 4s2 más q. La integral y es igual a, finalmente, h sextos, ¿verdad? Que multiplica, paréntesis, le hemos puesto p, ¿verdad? Más 2 veces S1 más 4 veces S2 más Q. Esa es la fórmula, ¿verdad, chicos? Bueno, acá ya tenemos el código, entonces. Function, lo estamos almacenando en la variable i, la respuesta, como variable de salida, el nombre que le hemos puesto, sim3, variables de entrada, los límites de integración, que es a, b, la función a evaluar y la cantidad de intervalos, ¿no? Como comenté, h vale b menos a sobre n. El orden que haga estos cálculos de acá antes del for no tiene un orden específico, ¿no? H vale b menos a sobre n, donde n es la cantidad de intervalos. Queremos calcular el punto, la imagen del punto A, que es el inicial, el x sub 1, porque es fijo, no cambia, y lo almacenamos en P, como hemos visto en la fórmula hace rato. E vale F. Luego queremos calcular la imagen del punto final, que lo almacenamos en Q, y empezamos a hacer la primera suma. Esa suma, la de acá. Esta primera suma. La imagen de los puntos 2, 3 hasta n. Por eso vamos desde 2 hasta n y hemos visto que el x sub i de manera general es a más i menos 1 por h. Pero nosotros lo almacenamos en x nada más porque el comando eval reconoce al x actual. Y es eval de f. Pero cuando i vale 2, tengo acá x sub 2 en realidad. Y el y es su imagen. Y cuando i vale 3, así, tengo el x sub 3 y el y es su imagen.
Y lo voy sumando, porque yo quiero sumar f de x2 más f de x3 hasta f de x sub n. Entonces, S sub 1 ya almacenó la suma de las imágenes de las funciones desde el punto x sub 2 hasta el punto x sub n. Ahora, voy a hacer otra suma. Repito que estas sentencias lo podría poner también dentro de este for, creando aparte el punto medio del primer intervalo nada más, que no entraría acá porque acá empieza desde 2, simplemente por eso. Bien, entonces tendríamos acá vuelta, uso en este caso el S2 como 0 para iniciar la segunda suma. Esa segunda suma recuerden que corresponde a los puntos medios que están acá, desde el punto medio del intervalo 1 hasta el punto medio del intervalo n, que ya hemos deducido hace rato que los puntos medios los sacamos con esta fórmula. Entonces acá tendríamos, ¿no? Los puntos medios a más 2i menos 1 por h medios. Recuerden que acá lo ponemos x porque el comando eval reconoce al x actual. Y igual eval de f y vamos sumando. Recuerden que cuando y vale 1 tengo el x sub 1 que es el punto medio del intervalo 1. En realidad es así, solo que lo almacena en x nada más. Calcula su imagen y lo estoy sumando. Ya tengo la suma 2. Finalmente, uso la fórmula, que es esta. Más 2s1 más 4s2 más q. Que sale de acá, que lo hemos deducido hace rato. h sextos p más 2s1 más 4s2 más q. Lo hacemos correr con un ejemplo, como puede observar acá. Con 4 iteraciones sale 14.6768. Y se almacena en la variable i. El programa ha sido grabado con nombre sim3 y las variables de entrada, a que es 2, b que es 4 y la función como cadena de caracteres.